amén. Pues vamos con la conferencia de hoy que tiene como título Sufrimiento que bendice. Sufrimiento que bendice. Y la verdad es que hoy día en la actualidad, pues el sufrimiento lo vemos allá afuera a todo lo que da, ¿no? Por todos lados vemos el sufrimiento. Nosotros también lo vivimos a cada rato. Está bien duro el sufrimiento y es algo que pues no está en la perspectiva del ser humano, ¿no? Nadie tiene como propósito sufrir, ¿no? Yo de aquí a 3 años quiero así sufrir bien gacho hasta llegar con las galletas de animalitos y ya quererme dar fin. No, nadie tiene eso en la perspectiva de la vida. Absolutamente nadie lo quiere porque nadie encuentra nada bueno en el sufrimiento. O sea, realmente a nuestros sentidos pues no hay nada bueno en el sufrimiento, ¿no? Realmente es dolor, es tristeza, es angustia y esto da como resultado que absolutamente nadie lo quiere en su vida. A toda costa, no importa de lo que sea, pero todo el mundo se quiere agarrar de algo para no sufrir en su vida, para no tener el sufrimiento en su vida. Y sabes que eso pasa aún en nosotros como creyentes. Aún en los cristianos también no queremos el sufrimiento. Y cuando viene el sufrimiento a nuestra vida, muchas veces decimos, sí, amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en 2, 3 días ya le estás diciendo, Señor, ya, ¿por qué tanto? No, ya, aguanta, no, ayúdame. Y tampoco lo queremos. Y tampoco lo queremos. Entonces, vamos a ver cómo es que un sufrimiento puede bendecirnos, ¿no? Aquí seguimos estudiando la primera carta de Pedro y vamos a ir al capítulo 3. Y hoy vamos a leer el pasaje de los versículos 13 hasta el 22 y vamos a ver una enseñanza hermosa que nos deja aquí el Señor a través del apóstol Pedro. Y dice así la palabra de Dios, versículo 13, 1 Pedro 3. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quita la inmundicia de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Wow, este pasaje es buenísimo porque acuérdate que esta carta, y en esta época Pedro escribe esta carta en una persecución terrible a la iglesia. Los creyentes vivían bajo un imperio romano degenerado, depravado, idólatra y con una persecución abierta, desvergonzada, sin ninguna piedad y constante. Y mira, gracias a Dios, tú y yo estamos aquí abiertos con un micrófono y que me escuchen allá afuera también para que se arrepientan y no tenemos que andar buscando cuevas allá en medio de la sierra sin estar pensando a ver si no nos encontramos por ahí el cultivo de amapola y nos vaya peor. No, gracias a Dios, mira, estamos aquí, aire acondicionado, no estamos sufriendo, pero nosotros podríamos también estar en esa situación. No hay ninguna garantía de que nosotros vamos a seguir aquí en este hermoso salón con aire acondicionado, hermanos. No hay ninguna garantía, amigo que me visitas, que no vas a sufrir más de lo que estás sufriendo. Nosotros también podemos estar en una situación así de difícil. Y aquí Pedro nos da principios básicos para nuestra vida cristiana para poder enfrentar y defendernos en este mundo hostil en el cual tú y yo estamos.
Son principios que nos van a permitir mantenernos firmes en este mundo tan incrédulo en el cual tú y yo estamos. Y el primer principio que nos da es el amor a la bondad. El amor a la bondad lo tenemos ahí en el versículo 13. Dice: ¿y quién es aquel que te podrá hacer daño si tú sigues el bien? Aún para los incrédulos, aún para el mundo, es irracional hacerle un mal a alguien que está haciendo el bien, ¿no? O sea, si tú estás en la calle y tú te acercas a un niño de la calle y le invitas un taco, nadie viene y te ataca, nadie viene y te dice que estás mal, nadie trata de golpearte. O sea, aún hasta en el mundo, hacer el bien te trae eso, bien también a tu vida. Acuérdate que hay una ley universal: lo que sembramos, cosechamos. Ahora, esto es importante, ¿eh? Esto no es una promesa de que si tú te portas bien nadie te va a hacer nada, porque en la Biblia no hay ningún versículo, hermanos, que nos diga tú no vas a sufrir más como cristiano. No, esto habla en un ámbito general, en principios generales de cualquier ser humano, no creyente. Todos, cuando vemos que alguien hace el bien, hasta reconocemos, ¿no? Decimos: wow, qué buena onda, ¿no? Que le invitó un taco a ese chavo, qué buena onda que se acercó a ayudar a esa persona, qué buena onda que se paró a ayudarle a cambiarle la llanta al carro a esa persona. O sea, hacemos el bien y de eso recibimos, ¿sí? Y Pedro nos recuerda esto, pero nos recuerda con la palabra siguiendo. Aquí lo dice: si ustedes siguen el bien. Seguir el bien en griego es mimetes, así como suena, es la palabra mimetes y significa imitador. Si tú imitas el bien. Y esta acción de imitar habla de una acción decisiva, que tú decides imitar el bien y que además de que es una acción decisiva, trae resultados permanentes. O sea que como tú ya decidiste hacer el bien, permanentemente tú vas a estar haciendo el bien. A eso te va a llevar esa decisión: imitar, seguir el bien. Y nosotros tenemos un ejemplo hermoso de cómo hacer el bien, mucho más que cualquier persona benevolente del mundo. Nosotros tenemos a Cristo como ejemplo máximo de cómo hacer el bien. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores. Y mira, para que tú te vuelvas imitador de alguien, tú te volviste imitador de tu mamá o de tu papá porque los amaste, ¿verdad? Porque conviviste con ellos, estuviste pegado a ellos y entonces viste que hay cosas buenas de ellos que tú empezaste a imitar también. Entonces, para imitar tenemos que amar. Por eso es que el primer principio es que tú tienes que amar la bondad, tú tienes que amar hacer el bien para poder imitar, para poder seguir el bien y poder aplicar esto en tu vida. Y dice la palabra: ¿quién te va a hacer daño? ¿Quién te va a hacer daño? Aquí a lo mejor tú me dices: chale, pues es que cuando me han hecho sufrir, pues sí me duele, Carlos, sí duele, pero el dolor no es un daño real, es algo temporal, es algo que te duele en un momento y se pasa. Pero aquí Dios dice: ¿quién te va a poder causar un daño real, un daño eterno? Si ya te dije que el que está en mi mano, nadie me lo va a arrebatar. Entonces aquí venga sufrimiento, venga angustia, venga lo que venga a tu vida, nada te va a poder hacer un daño real si tú le perteneces a Cristo. Absolutamente nada nos va a poder hacer un daño real. Y por eso es que tenemos que amar el bien para poder cumplir lo que dice Romanos 12:21. Acompáñame allá a Romanos 12:21. Y fíjate lo que nos dejó escrito el apóstol Pablo, un mandamiento que debe aplicar en todos, mis hermanos. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence ¿con qué? Con el bien, el mal. Ahí está. Entonces el bien tiene que estar adentrado en ti para que esta conducta sea capaz de poner quieto al más hostil que quiera venir a tu vida. Tienes que vencer al mal siendo seguidor, imitador del bien, ¿sí? Y esto nos lleva a al segundo principio. Y el segundo principio que Pedro aquí nos deja es la actitud ante el sufrimiento. ¿Okay? Entonces, cuando yo me vuelvo seguidor del bien, mi actitud al sufrimiento va a cambiar totalmente. Fíjate lo que dice el versículo 14: mas también si alguna cosa padeces por causa de la justicia, bienaventurado
eres. Por tanto, no te amedrentes por temor a ellos, ni te conturbes. Ahí está la actitud. Aquí dice que somos bienaventurados y conocemos que la palabra bienaventurado es una felicidad al más alto nivel. Pero en esta ocasión, en este contexto, Pedro no hace referencia a la bienaventuranza como la felicidad o el gozo. En esta ocasión se nos dice que vamos a ser bienaventurados como privilegio, y un privilegio de lo más alto, no cualquier privilegio. Aquí Pedro nos hace ver que si somos perseguidos y padecemos por causa de la justicia, vamos a tener un privilegio enorme. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, hay algo muy importante aquí por lo cual se va a volver un privilegio, porque la razón correcta para que tú y yo suframos, dice el versículo 14, que es por causa de la justicia. Por causa de la justicia es que tú y yo vamos a poder tener un sufrimiento que se va a volver un privilegio en nuestra vida, que lo vamos a ver así como un privilegio, y que entonces mi actitud hacia el sufrimiento va a cambiar totalmente. Va a cambiar totalmente. Hay dos perspectivas hacia el sufrimiento. Solo hay dos: la perspectiva del hombre y la perspectiva de Dios. En la perspectiva del hombre es tu carne, principalmente tus sentidos, los que reciben el sufrimiento, y nos lleva siempre a la derrota, aún incluso al suicidio. Y en la perspectiva de Dios, el sufrimiento es enfrentado en el espíritu y nos va a llevar siempre a victoria, porque en la perspectiva de Dios vas a ser bendecido siempre. Por eso es un privilegio. Pero en la perspectiva del hombre, en tu carne, siempre va a ser dolor y pérdida, siempre. Entonces Pedro nos está dando aquí la segunda perspectiva, que es la correcta, la que tú y yo hoy tenemos que entender y abrazar. Tenemos que entender que esta es la perspectiva correcta en la cual tú y yo tenemos que agarrarnos. Y lo podemos ver así bien sólido en Filipenses 1:29. Acompáñame ahí a Filipenses 1:29. Y fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1 versículo 29. Ya estamos ahí. Dice: porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo el que crean en Él, sino que también que padezcan por Él. Es un don que Dios dio. Dios te dio el don de la fe para creer. Si tú no crees, amigo que nos visitas, si tú no crees en esto, Dios te va a dar la fe a ti, nadie más. No va a estar en ti, no va a estar en el momento que tú quieras y digas: bueno, hoy sí yo voy a creer en Dios. No, esto es un don que Dios da, es lo que nos concede por gracia. Pero también nos concede, hermanos, padecer por Cristo. La gracia de Dios no viene nada más: ay, qué hermoso, Cristo murió, sí que no. La gracia de Dios también en el padecimiento se manifiesta en fe y en padecimiento. Son medios distintos, pero los dos son para el fin y el objetivo mismo que Dios tiene, que es nuestro bien y nuestra salvación. Los dos. Y son medios que Dios ocupa. Y tristemente es más el sufrimiento, es más el padecimiento. No tristemente porque Dios lo quiera, sino porque es el que nosotros más elegimos. Hay cosas que vienen y Dios permite. Tenemos el caso de Job. Dios permitió que fuera tocado por Satanás y sufrió un año y perdió todo y estuvo padeciendo, pero había un objetivo: mostrarle a Job que en su corazón había una soberbia en cuanto a su integridad como creyente. Y eso es lo que hace el sufrimiento en nosotros. ¿De qué te jactas? ¿De lo que tienes? ¿Tú lo lograste? Es que yo a través de mi vida pude. Sí, a través de tu vida. Las mayores y más grandes enseñanzas que podemos tener en nuestra vida es a través del sufrimiento, pero un sufrimiento bien aplicado, porque también las mayores pérdidas han venido a través del sufrimiento, pero sufrimientos mal encausados, que nosotros mismos por nuestra necedad nos buscamos y nos traen consecuencias terribles. Entonces, un sufrimiento bien aplicado es de bendición. Es de bendición este sufrimiento bien aplicado. Por eso es que nosotros tenemos que tener la actitud y la perspectiva de Dios, ver que el sufrimiento realmente va a ser una bendición en nuestra vida.
Y por eso Pedro aquí nos exhorta y nos dice: no te amedrentes, no tengas miedo. Al único que se le teme y se le debe tener miedo es a Dios. Se le debe temer de forma reverente por lo que es, pero si tú no crees en Dios, debes tenerle miedo, porque Dios es Dios y Dios te creó, amigo que me visitas. Y Él es soberano y estás aquí por gracia. Hoy no es coincidencia, por su misericordia. Y allá en las redes sociales, si me estás escuchando, por su misericordia tenemos hoy vida y estamos escuchando este mensaje. Y debemos temerle a Él solamente. Solamente a Él. La palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Lo crees? Bueno, aquí se tiene que reflejar en el sufrimiento. Es donde realmente demuestro mi fe en este versículo de 1 Juan 4:4. Ahí es donde lo voy a demostrar, ¿sí? Y hay dos resultados posibles al sufrimiento desde la perspectiva de Dios, ¿eh? En la perspectiva del hombre solo hay uno: es dolor, pérdida, es derrota total. Pero en la perspectiva de Dios, como creyentes, podemos tener dos resultados posibles, ¿sí? El primer resultado, fíjate, versículo 17, dice ahí la palabra de Dios: porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El primer resultado es que vas a poder aceptar y soportar confiado en Dios todo sufrimiento que venga a tu vida, y vas a poder ver la bendición real en tu vida, ¿sí? Y esto es por causa de la justicia, por hacer el bien. Si tú te mantienes siguiendo el bien con el primer principio, este va a ser el resultado en tu vida. Pero el segundo resultado que puedes tener es recibir la disciplina del Señor. Por eso te dice: mejor es hacer el bien, porque mala cosa es encontrarte con un Dios airado. Mala cosa. Dios te disciplina, sí te disciplina, y si eres su hijo, te va a dar bien duro, porque te ama. Entonces, haz el mal, hay disciplina. Haz el bien, hay bendición. Es lo que vas a recibir tú como creyente, viendo la perspectiva de Dios. Si hoy quieres cambiar, amigo, tu sufrimiento para poder tener esta perspectiva y poder recibir bendición en el sufrimiento, la obediencia y seguir a Dios para hacer el bien es lo que va a traer esa bendición a tu vida, ¿sí? Y sin duda la primera es la mejor opción, porque dice que es por la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios así lo quiere, vas a sufrir. Y eso quiere decir que viene dentro de su providencia. Y está dentro de la providencia de Dios. Y entonces es para el bien de sus hijos y para su gloria. Y cuando nosotros le damos gloria a Dios, el bien que viene a sus hijos es grandísimo. Es una bendición muy, muy grande que tú empieces a caminar para la gloria de Dios, aún dentro del sufrimiento. Va a venir la bendición a tu vida, vas a ser fortalecido. Por eso es que Santiago, acompáñame ahí al libro de Santiago, y atrásito de Pedro está Santiago. Santiago en el capítulo 1, versículos del 2 al 4 nos dice lo siguiente: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Aquí es por eso que Santiago nos dice: ten por sumo gozo cuando estés padeciendo. Tenlo por sumo gozo, porque además de que es un privilegio, es la oportunidad que Dios abre para bendecir tu vida. Es Dios quien te está preparando para darte la bendición que estás esperando. Dios nos va a preparar siempre antes de darnos bendición, hermanos. Siempre, siempre nos va a preparar antes de darnos bendición. ¿Qué pasaría? Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si ahorita, así como estamos, todos oráramos juntos y: Señor, mándanos dinero, y cayera, pero la cantidad que tú te imagines para ti de dinero en este momento? ¿Qué harías con ese dinero? ¿Ya tienes pensado qué hacer con ese dinero? No sabrías qué hacer. Muchos estarían: no, pues un carro, lo primero, una casa, no, pues ropa, no, pues darle a mi mamá, no, pues la salud, no, pues tengo que pagar estas deudas. Ajá. ¿Y Dios? ¿Y el que te lo acaba de dar, en qué lugar quedó? Ya llevamos 5 cosas y Dios no ha aparecido en tu mente. Por eso es que no te da, porque Dios no está en primer lugar en tu vida.
Te tiene que preparar para que tú realmente todo lo que recibas pueda ser para glorificar a Dios. Y por eso te está preparando a través del sufrimiento. Pero dice que debe tener la paciencia su obra completa. Es la obra completa. No es, el sufrimiento no es pretexto para decir, híjole, me rindo. No. Tienes que aguantar de principio a fin el sufrimiento, hermano. Es de principio a fin. Y ahí es donde va a tener la obra completa, donde vas a poder ser paciente. Y cuando tú demuestras paciencia, cuando en tu vida hay reflejo de paciencia, quiere decir que hay fe en tu vida. Que Dios está trabajando en ti a través de ese sufrimiento para producir paciencia y para que puedas demostrar al mundo que tienes fe, que tu fe sea visible a todos, para que entonces crean en aquel el cual te dio esa fe. No podemos vivir sin paciencia, no podemos vivir sin fe. Sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Imposible. Si tú no tienes paciencia, es porque no hay fe. Y si no hay fe, no estamos agradando a Dios. Esto es muy, muy importante. Por eso Pablo en 2 Corintios 4, del 16 al 18 dijo, no desmayamos, sino aunque este cuerpo se va desgastando día a día, por dentro se va renovando y cada vez vamos a adquirir mayor peso de gloria. Mayor peso de gloria. Todo lo que estás pasando cada vez va a traer mayor peso de gloria, va a glorificar más a Dios en tu vida. Y vamos a poder andar de mejor forma. Y cuando nosotros tenemos estos dos principios, amamos la bondad y tenemos la actitud correcta ante el sufrimiento, vamos a caer en el tercer principio, que es la relación y devoción a Cristo. Nosotros vamos a poder tener una relación y devoción a Cristo. Está ahí en el versículo 15, en la parte A. Dice, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. Aquí está. Y nos deja aquí bien clara la deidad de Jesús, O sea, sacrifica a Dios el Señor. Cristo no es creación. Ninguna creación pudo haber muerto por ti y por mí y pagar tus pecados y los míos. Ninguna. Nadie. El único capaz de pagar por eso era Dios mismo. Y dice, santifica a Cristo el Señor en tu corazón. Esta palabra santifica, hagiazo en el griego, sabemos que significa santificar o santo significa apartado o apartar, ¿sí? Pero aquí en relación a todo lo que nos está diciendo Pablo, nos dice que nosotros debemos darle el primer lugar en nuestro corazón al Señor. Tiene que tener el primer lugar porque solamente a Él le pertenece ese lugar. En tu corazón y en el mío, nada más puede estar en primer lugar en nuestro corazón porque nada va a poder hacer lo que hace Cristo en nuestro corazón cuando lo tenemos en primer lugar. Por eso es que en Mateo 22, acompáñame ahí al Evangelio de Mateo. Mateo 22, 37 al 40. Todos hemos escuchado este gran mandamiento y lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, otra vez la deidad de Jesús, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿en dónde tiene que estar el Señor? Es un mandamiento, en primer lugar, en mi corazón. En el trono de mi corazón debe estar apartado ese trono solamente para Cristo. Solo para Él. Él es el único que va a poder darnos lo que necesitamos en nuestra vida. Realmente una necesidad en tu vida. Y es importante identificar la necesidad. Yo he hecho esta pregunta, la empecé con jóvenes, les pregunté un día, piensa en tus deseos. ¿Ok? Ya pensamos en nuestros deseos. Bueno, todos, piensa todos tus deseos. Ahora, piensa en tus necesidades.
¿Y hay diferencia entre tus deseos y tus necesidades? ¿Alguien desea dinero? ¿Es una necesidad el dinero? ¿Alguien desea buena ropa? ¿Es una necesidad la ropa? ¿Alguien desea buena casa? ¿Es una necesidad tu casa? ¿Realmente están separados nuestros deseos de nuestras necesidades? Es confuso ya así, ¿verdad? Por eso es que solo hay alguien que sabe lo que tú y yo necesitamos. Solamente es una persona que sabe tu necesidad y la mía realmente. Y ese es Dios. Por eso tiene que estar en primer lugar en tu corazón. Tiene que estar en primer lugar en tu corazón y va a ser manifiesta esa comunión. ¿Cómo? Dice que vas a cumplir toda la ley y los profetas. Vas a hacer el bien, vas a ser imitador del bien. Vas a tener la actitud y la confianza correcta ante todo lo que se presenta en tu vida. Y para que se manifieste una comunión real, hermanos, una relación, una devoción a Cristo, necesitamos tres cosas: oración, Biblia y disciplina. Porque tú y yo estamos hechos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y el alma y el espíritu constantemente decimos: necesitas Biblia y oración, Biblia y oración, Biblia y oración. ¿Y el cuerpo dónde lo dejamos? El cuerpo tiene que ser disciplinado, porque dentro del cuerpo es donde están los peores hábitos. Y si yo no disciplino mi cuerpo, no estoy equilibrando toda mi vida. Necesitamos también de la disciplina. Y entonces cuando tengo en el trono de mi corazón al Señor, ¿sabes qué va a pasar? Va a dar como resultado el cuarto principio que Pedro nos está dejando aquí. El cuarto principio es estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Este es el cuarto principio: preparados para defender nuestra fe. Esto es lo que va a dejar como resultado el que Cristo reine en nuestro corazón. Y ahí lo tenemos. Y si seguimos en el versículo 15, dice: santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay algo bien importante, hermano. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Realmente entiendes lo que crees? ¿Realmente está dentro de ti, con todo tu ser abrazas y crees lo que eres en Cristo? Realmente si alguien ahorita viniera y demandara razón de tu esperanza, razón de tu fe, alguien te preguntara: ¿por qué crees así en Cristo? No, esto no es como debate, ¿eh? Pablo lo dejó claramente ahí en 2 Timoteo. Dice que la palabra no es para contender, no es para debatir. No estamos aquí para debatir, porque cuando tú debates la palabra de Dios, la pones al razonamiento del ser humano. Eso es lo que hacemos cuando nosotros nos podemos a debatir con aquel ateo que viene y te dice: a ver, ¿y por qué Dios permite la maldad? No, ese está debatiendo, ese no quiere saber de Dios, ese quiere alimentar su ego. Y no estamos llamados a debatir, estamos llamados a defender el por qué creo en Cristo. ¿Cuál es la convicción en mi corazón que me llevó a creer en Cristo? ¿Entiendo en qué estoy creyendo? ¿Entiendo lo que soy? Porque cuando yo entiendo lo que creo y entiendo lo que soy en Cristo, voy a poder presentar clara y bíblicamente la razón de la cual, por qué mi fe está en este libro, en Cristo, en la obra que hizo en la cruz, y por qué es que Cristo reina en mi corazón. Y solamente eso viene cuando tú y yo estamos pegados y en relación con Cristo. Necesitamos poder tener estas herramientas, porque además necesitamos hacerlo con mansedumbre y reverencia. La mansedumbre hace referencia a la humildad. No a la humildad como andar como por diosero, que esa es la humildad que conoce el mundo. No estamos hablando de esa humildad, ni tampoco a la debilidad. A ser agachón y sí, tú tienes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de a no querer tú ser dominante, ni tampoco querer ser déspota con las personas. De esa humildad estamos hablando. Esa es la mansedumbre que Dios quiere para que puedas defender la fe. Y la reverencia hace referencia
a la devoción a Dios y a su palabra, a que lo que dice ahí es verdad. Entonces me tengo que dirigir con mansedumbre y reverencia a Dios, pero también reverencia al ser humano, respeto al ser humano, porque todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por ese simple hecho, te caiga bien, te caiga mal, te caiga como te caiga, merece tu respeto, sea quien sea. Sea tu suegra, sea quien tú quieras. ¿Ok? Merecen respeto todos. Aquí es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esta defensa, además de todo, mis hermanos, esta defensa que debemos presentar, la cual vamos a poder hacer si tenemos la relación con Cristo, debe ser congruente con mi vida. Tenemos que ser íntegros en lo que hacemos. Que si yo vengo y te digo, ¿por qué crees en Cristo? Porque Él salvó mi vida. Y que cuando tú digas, es que Él salvó mi vida, todo lo que ya hiciste atrás demuestra que salvó tu vida. Que si tú eras un borracho, dejaste de ser borracho. Que ya no estabas en las banquetas tirado, todo hecho trizas. Que ahora sales limpio, que ahora sales bien arreglado. Que ya no tienes a tu familia abandonada, que ahora tu familia está en primer lugar. Que ya tu esposa ocupa ese lugar de vaso más frágil en tu vida. Que ya tú y tu esposa reflejan que realmente son un solo cuerpo. Que ya no te comes a las mujeres con los ojos. Que ya luchas por no voltear a verlas. Que ya no tratamos de gobernar en casa. Que ya me sujeto a mi marido. Que hay un cambio verdadero. Que vamos a seguir pecando y vamos a seguir fallando, sí. Pero que se muestra ese cambio verdadero de lo que digo ser y creer. Que si yo digo soy hijo de Dios, que vean que soy hijo de Dios. Y que esa no sea la primera vez que yo me acerco a hablar con ellos. Que el día que yo les diga soy hijo de Dios, pues ya antes demostré que soy hijo de Dios, porque en las cosas de mi Padre estoy, ¿no? Entonces ya le prediqué antes, ya le di el testimonio antes. Y entonces ya cuando le digo es que soy cristiano, con razón todo lo que haces. No que vengas y digas es que soy cristiano. ¿En serio? ¿Sí? ¿De veras? ¿Eres cristiano? ¿Y por qué te vi salir el otro día del motel? ¿Por qué estabas allá en la Condesa, en los bares, evangelizando? O sea, debe ser congruente lo que decimos con lo que hacemos, totalmente congruente. Y es de suma importancia la mansedumbre y la reverencia, por lo que tenemos en Filipenses. Vamos a regresar allá a Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4, dice la palabra de Dios: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí está otra vez la humildad. Y el ver a los demás como superiores a mí mismo es el respeto, es la reverencia a las demás personas. ¿Por qué? Porque Pablo aquí nos dice, no hagas nada por contienda, por vanagloria, sino ve por los demás. Porque el día que yo no voy con humildad, si en mi defensa no hay humildad ni hay reverencia, ¿sabes a quién voy a defender? A mí yo. Y cuando yo me paro sin cero humildad y sin cero reverencia, yo estoy defendiendo mi ego, yo quiero demostrarte que sé, yo quiero demostrarte que tengo la razón, y además tú no me interesas, ¿eh? No nada más te estoy mostrando mi ego, sino también te voy a destruir y te voy a aplastar y te voy a demostrar que tú estás mal. Y no se trata de demostrar que estás mal, no se trata de ganar un argumento, se trata de convencer de pecado. Y eso tú no lo haces, lo hace el Espíritu Santo cuando tú hablas con mansedumbre y reverencia. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, a defender nuestra fe, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar el quinto principio que Pedro nos deja aquí, y es la buena conciencia. Tú y yo necesitamos una buena conciencia. Todo cristiano, absolutamente todo cristiano, y aún no cristianos, amigos que nos visitan, necesitamos una buena conciencia, y además necesitamos mantenerla, hermanos. No es nada más tenerla hoy, ya tengo buena conciencia y ya no me importa. No, tengo buena conciencia y la mantengo.
¿Qué es la conciencia? La conciencia es ese mecanismo divino que Dios nos puso a todo ser humano para que cuando yo estoy haciendo algo bueno, la conciencia me haga saber que eso que estoy haciendo es bueno. Pero cuando estoy haciendo algo que es malo, la conciencia me condene a mí mismo y me diga, por ahí no es. Tú sabes que estás haciendo algo malo. Pero ¿sabes cuál es la situación que tenemos con la conciencia? Que es falible. Falla la conciencia. ¿Por qué Dios falla? No, porque nosotros por nuestra dureza de corazón somos capaces de cauterizarla, de callarla, de amarrarla y de no hacerle caso. A tal punto que nos volvemos insensibles a esa conciencia. Y aquí Pedro nos dice, tengan buena conciencia. Bueno, ¿cómo voy a poder tener esa buena conciencia? Por los 4 principios que llevamos atrás. Solamente a través de esos 4 principios: amar la bondad, tener la actitud correcta ante el sufrimiento, tener la relación y la devoción a Cristo, poder defender mi fe. Eso va a dar como resultado tu buena conciencia. No va a ser por tu esfuerzo, es por la devoción a Cristo. Y esta buena conciencia nos va a permitir estar seguros y libres de toda culpa. Vamos a poder ser libres de toda culpa ante cualquier hostilidad o crítica que venga contra nosotros. Lo podemos ver ahí en el versículo 16 de primera de Pedro 3. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Esta buena conducta que vas a poder tener, que va a darte una buena conciencia, esta sí es infalible, ¿eh? Esta no va a fallar. Y además es la mejor herramienta y arma de defensa que tenemos, porque aquí dice en lo que murmuran, no dice por si murmuran. Mi hermano, a ti y a mí todo el tiempo nos están observando qué hacemos. Todo el tiempo. Todo el tiempo están murmurando y calumniando. Por eso Pedro nos dice, ten una buena conciencia. Ten una buena conciencia. Haz lo que Dios está pidiendo, mantente en integridad, ama a Cristo por sobre todas las cosas, y esa buena conciencia, además de ser tu mejor defensa ante la hostilidad, los va a avergonzar. Los va a avergonzar porque tu conducta va a ser en Cristo. Pero separados de Cristo, nada podemos hacer. Por eso es que tienes que estar en Cristo. Amigo que me visitas, una buena conciencia no la vas a alcanzar si tú no estás en Cristo. Él es el único que va a cambiar tu vida para que puedas hacer lo que Él te está mostrando hoy. Para que puedas entender que ese sufrimiento que realmente estás viviendo y pasando tiene una solución y además va a bendecir tu vida. Pero solo lo vas a lograr estando en Cristo. Solo en Él. Y aquí todo esto es pues para que no demos motivos, porque si de por sí ya están hablando de nosotros, si de Cristo hablaron, quien llevó una vida perfecta, lo calumniaron, ¿qué nos esperamos tú y yo? Entonces, hermanos, la integridad es la que no va a dar motivos a esto y vamos a poder tener esta buena conciencia para llegar a lo que dice Pedro aquí en el versículo 18, cuando trata de alentarnos recordando esto. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este versículo nos da un resumen cortito, pero súper efectivo y enriquecido en gran manera de lo que es el significado de la cruz de Cristo. Aquí está el significado en una forma sumamente breve, pero contundente. Esto es lo que hizo Cristo. Dice que murió una sola vez. Ahí está escrito, ¿ya viste? Una sola vez en griego es hapax, con H y X al final. Hapax significa validez perpetua, que no requiere repetición, una vez para siempre. Una sola vez padeció Cristo en esta vida. Una sola vez.
¿vale? Entonces, Cristo cumplió así a satisfacción completa, porque toda la justa medida de la ira de Dios cayó sobre él en esa cruz. Toda. Dios no es un Dios que va a pasar por alto tus pecados, ¿eh? Dios es un Dios justo que va a pedir cuentas de tus pecados. Pero es un Dios que te ama de tal manera, a pesar de que nosotros no lo amamos ni buscamos realmente nada acerca de Él. No hay uno solo que haga lo bueno, Romanos 3. A pesar de eso, de tal manera nos entregó su amor, que hizo esto por nosotros. Puso a alguien en una cruz para que esos pecados sean cargados en Él y no en ti. Pero esto no es, ay, si ya murió Cristo, a todos somos salvos, amén, aleluya, no. Esto es para el que cree que realmente eso pasó en la cruz. Para el que cree que realmente ya hay alguien que pagó por sus pecados. Esto es solamente para estas personas, para los que realmente creemos que Cristo cumplió y dejó totalmente satisfecho el justo juicio de Dios por los pecados en esa cruz. Esto es lo que hizo Cristo. Y además, voluntariamente, nadie lo obligó. Voluntariamente puso sobre él todo el castigo que debían pagar los injustos. Todo el castigo. Porque mira, aunque tú y yo muriéramos en esa cruz, primero tú y yo no hubiéramos aguantado ese castigo. Y segundo, tú y yo, aunque hubiéramos muerto así, eso no nos perdonaba. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Simplemente hubiéramos pagado. No hubiéramos alcanzado perdón. Era el pago de una deuda que teníamos. Y es una deuda impagable. Entonces no es que, ay, yo hubiera muerto ahí, ¿no? No, tú no hubieras muerto ahí. Es Cristo quien lo hizo así, y es Cristo quien abrió el camino al Padre. Él lo dijo, yo soy el camino. Solo yo, no hay nadie más. No hay nadie más que pueda llevar a Dios, absolutamente nadie. Solo Cristo nos puede llevar a Dios. Por eso aquí lo tenemos escrito. El justo por los injustos, con el objetivo y el fin de llevarnos a Dios. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Murió, padeció y murió sin pecado, por eso es el justo, por ti y por mí, los pecadores, los injustos. ¿Para qué? Para reconciliarnos, para llevarnos a Dios. Esto es lo que hizo Cristo en esa cruz, por tus pecados y por los míos. Él tomó esa cuenta y le dijo al Padre, a mí dámela, yo pago. Sin importar lo que has hecho ni lo que yo he hecho, Cristo quiere pagar por ti. La pregunta aquí es, ¿tú quieres que Cristo pague por ti? Esto es importante. Nosotros debemos ver esto y debemos entender que murió físicamente. Porque hay por ahí una enseñanza que dicen que no murió, que estaba como en un estado de coma y que entonces cuando entró a la cruz, al sepulcro, perdón, por el frío del sepulcro, que eso lo levantó otra vez del coma y entonces ya anduvo caminando. O sea, locuras que enseña el mundo, pervertidores del evangelio. Cristo murió y aquí está escrito, muerto en la carne, a la verdad muerto en la carne. Murió y su costado fue atravesado y salió de él agua y sangre, que es un símbolo fisiológico de que realmente alguien ya había fallecido. Por eso a él los guardias que estaban ahí no tuvieron necesidad de cortar, de romperles las piernas como a los otros dos ladrones que estaban a su lado. Porque les rompían las piernas. ¿Para qué les rompían las piernas a los que crucificaban? Porque los que estaban crucificados, al estar en la posición abierta, su pecho se iba comprimiendo y les costaba trabajo respirar. Entonces, después de cierto tiempo, la adrenalina y todo lo que pasaba a su cuerpo, ya no sentían el dolor del clavo de los pies y eran capaces de estirarse un poquito para seguir jalando aire y retrasar más su muerte. ¿Y qué hacían los guardias? Les cortaban, les fracturaban las piernas. Y entonces con las piernas fracturadas ya no tenías posibilidad de estirarte para tomar aire y morías asfixiado. Y a Cristo no hubo necesidad de hacer eso, porque Él ya estaba muerto en carne, pero vive, y vive en este momento, estaba vivo en espíritu.
Y no es que el Espíritu Santo lo levantó, no, porque ahí Cristo en Juan 10:18 dice: yo tengo poder para dar mi vida y poder para volverla a tomar. Y en espíritu estaba vivo. ¿Y por qué se mantuvo vivo en espíritu? Por lo que dice el versículo 19, en el cual, o sea, en el espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Estaba vivo porque bajó a predicar su victoria a todos aquellos demonios que estaban celebrando que habían matado al Hijo de Dios. Y se les apareció vivo el Hijo de Dios para demostrarles que ni la muerte lo podía vencer. Y en esos 3 días bajó a enseñarles que la muerte no lo iba a vencer y que la iba a vencer Él. Y muchos aquí dicen: no, es que los espíritus encarcelados, está hablando de todos los seres humanos que murieron, porque el contexto dice que los que del tiempo de Noé, lo que se estaba predicando, no son los seres humanos. Porque el 90% de las veces en el Nuevo Testamento, cuando la palabra en plural espíritus está escrita, hace referencia a seres angelicales. Y cuando hace referencia a espíritus hacia un humano, siempre lleva un adjetivo. El espíritu de los hombres, por ejemplo, siempre lleva un adjetivo. Y segundo, no hay razón para que los que desobedecieron en el tiempo de Noé, hablando de seres humanos, estén encarcelados aparte de los demás. Porque entonces Dios estaría haciendo acepción de personas. ¿Por qué no están encarcelados todos y nada más ellos? ¿Ellos serán más malos que nosotros? No. Ellos no son más malos que nosotros. ¿Quiénes son los que desobedecieron en estos tiempos de Noé? Los hijos de Dios que voltearon a ver a las hijas de los hombres. Esos son los espíritus encarcelados, están reservados para el día del juicio. Y tampoco hay otra herejía bien grande que dice que Cristo bajó a predicar y es el evangelio lo que bajó a dar, y bajó a darles segunda oportunidad. Cristo no da segundas oportunidades. Hebreos 9:27 dice claramente que después de que morimos, el juicio. No hay más oportunidades, hermanos. Amigo que me visitas, esta es tu oportunidad en esta vida. No hay otro lugar donde puedas arrepentirte. No existe un purgatorio. Es en esta vida donde te vas a arrepentir y vas a recibir a Cristo. Es aquí donde Cristo predicó esto. Y hace referencia al final, ahí versículo 21, que es el bautismo correspondiente a esto que ahora nos salva. Y aquí sale otra controversia. El bautismo salva, enseñan muchos. No, el bautismo no salva. El bautismo en agua no salva. El bautismo en agua, aquí hablando del bautismo, aquí Pedro se está refiriendo al bautismo espiritual. El bautismo que salva es en seco. Es cuando el Espíritu Santo te bautiza, y el único que te puede bautizar así es Cristo. Juan 1:33 lo dice. Acompáñame ya, Juan, de volada, 1:33. Ya estamos por terminar. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Dice la palabra de Dios, hablando de Juan el Bautista, el que bautizaba en agua. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió, a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te va a salvar, nada más te va a salvar en este mundo. Y lo deja claro Pedro cuando dice que no quita la inmundicia de la carne, sino es para aspirar a una buena conciencia. Y esa palabra aspirar, en ese contexto griego, se utilizaba cuando hacías un contrato. Y es para aceptar y cumplir las condiciones del contrato. Y cuando tú recibes a Cristo, no es un seguro de vida. Lo que hizo Cristo en la cruz no es un seguro de vida.
No es, que a todo dar, sí, yo quiero esa salvación y ya no. Aceptas, pero cumples con todas las condiciones del contrato. Es lo que tú y yo necesitamos para que nuestra vida cambie. Debemos entender que en nosotros no hay absolutamente nada. En nosotros no hay nada que podamos hacer. Solamente a través de Cristo. Y en nuestra vida en sufrimiento vamos a poder convertirla en el triunfo más grande que Dios nos va a dar. Por eso es que Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No todas se convierten mágicamente en algo bueno, sino que Dios, sin importar la intención con la que vengan las cosas en nuestra vida, Dios tiene el conocimiento y el control de que al final de todo eso, todo va a ser para nuestro bien. Entonces, mis hermanos, si creemos y confiamos en que esto es verdad, no importa qué tan difícil se vaya a poner el mundo antes de que Cristo venga por nosotros, lo vamos a poder soportar dando testimonio de lo que realmente somos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias papá por esta enseñanza tan hermosa, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, Señor, murió por los impíos. Ciertamente en este mundo apenas alguien moriría por un justo, Señor. Pudiera ser que alguno quisiera morir por un bueno, mas tú, Señor, muestras tu amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, pusiste a Cristo en esa cruz para morir por nosotros. Pues mucho más ahora que ya estamos justificados, Señor, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, mucho más, estando ahora reconciliados, seremos salvos de absolutamente todo por su vida. Y no solo esto, Señor, también nos gloriamos en ti, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora esta reconciliación, Señor. Y te pedimos perdón si no hemos tenido la actitud correcta hacia el sufrimiento, Padre. Tú sufriste, ¿y por qué nosotros no habríamos de sufrir? Seremos mayores que tú. Perdónanos, Padre, y te pedimos que nos ayudes a poner todo esto por obra, papá. A que realmente recibamos y tomemos el sufrimiento de la mejor forma, que es con tu perspectiva. Que estos 5 principios los apliquemos a nuestra vida, Señor, para poder tenerte reinando en nuestro corazón, Señor. Poder ser testimonio de todo lo que tú has hecho en nuestra vida, de todo lo que eres y de todo lo que harás en nosotros, Padre. Y si tú no habías conocido esto, si tú no conocías al Señor y no sabías que tu vida estaba totalmente apartada de Cristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo, con todo tu corazón. Dile ahí desde tu lugar: Dios, yo no sabía que yo vivía tan mal. Yo no sabía que el sufrimiento en mi vida definitivamente venía porque estaba apartado de ti. Ahora entiendo que el sufrimiento sí es parte de la vida, Señor, pero puede convertirse en bendición a través de ti. Yo quiero pedirte perdón por mis pecados, perdón por amargarme, por resentirme con este sufrimiento que estoy viviendo. Perdóname por nunca tenerte ni siquiera en mi mente. Perdona mis pecados, te lo ruego. Yo quiero recibir ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Yo creo que moriste, que fuiste sepultado y al tercer día te levantaste de los muertos para tú pagar por mis pecados y para que hoy yo pueda ser reconciliado con el Padre, pueda ser unido a tu vida, pueda ser salvado en esa arca que eres tú, Señor. Te recibo pues en mi corazón con la aspiración de una buena conciencia, aceptando todos los términos y dispuesto a cumplir con todo lo que tengo que hacer para tenerte como mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Y antes de irme, déjame hacerte una pregunta. Si tú por primera vez hiciste esta oración, tú nunca habías recibido a Cristo y esta mañana has hecho esta decisión, quiero pedirte que levantes tu mano. Queremos conocerte, queremos darte la bienvenida. Dios la bendiga. Dios la bendiga, bienvenida, esta es su familia. Bienvenida.
¿Alguien más hizo esta decisión hoy? ¿Alguien más tomó esta decisión de seguir a Cristo? ¿Alguien más tomó la decisión? No te vayas por esa puerta sin tomar esta decisión que es para tu bien, es para cambiar tu vida y es para hacerte libre y disfrutar realmente la vida que Dios tiene para ti. ¿Alguien más tomó esta decisión? Si tú allá en las redes sociales tomaste esta decisión, porfa, escríbenos ahí unos comentarios. Te vamos a contactar y te vamos a dar la bienvenida a esta tu familia. Dios los bendiga.